Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Adrián? Muy bien, vamos a empezar un nuevo episodio de Cinco Elementos. Estoy en San Andrés de Giles, él es Juan Patricio Adeso, arquitecto. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá, en la lucha diaria Muy bien. del oficio. Eh, bueno, hay un taller de arquitectura, así que sos arquitecto. Eh, sos de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Sos de acá, Est- estudié en de FADU, este lado. sí. ¿Y son así criados en San Andrés de Giles? Sí, en realidad la partida dice que soy porteño, porque en realidad el primer año de vida estuve en Buenos Aires, hasta que nació mi hermano y después nos vinimos acá, pero bueno, mi madre es de acá, mi padre era porteño, pero me crié acá directamente. Y cuando tomaste la decisión de ser arquitecto, ¿no? Mm. ¿Por qué dijiste la ciudad de Buenos Aires primero? ¿Por qué no La Plata, Rosario, que estaban cerca? ¿Y por qué la FADU entre todas las opciones que tenías, ¿no? De Buenos Aires, o La Plata? Sí, en realidad, bueno, mi padre es arquitecto, era arquitecto y de FADU fue docente, o sea, entonces esa tradición era muy fuerte en mi casa y obviamente la opción era Buenos Aires, nosotros teníamos vínculo con Buenos Aires, primos, mi tío y mi tía eran docentes, o sea, mi tío es Mario González. Y mi tía Raquel Adeso, tenían cátedra en FADU, en La Plata, en Belgrano. O sea, entonces, siempre, la verdad no fue una opción no buscar otra cosa, era ir a estudiar arquitectura, ¿dónde? Y en FADU, digamos, en ese Bien. momento. Así que no existió bueno, ya era una cuestión como de familia, de tradición. Sí, 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 ¿Y una tradición. te fue fácil esa conexión Buenos Aires-Andrés Giles con 20 años? ¿O fue como medio raro estando acá? No, no, fue deseada, viste, la vida del pueblo es hermosa y uno siempre la extraña y siempre, de hecho, me volví. Pero también en la adolescencia, en ese periodo, cuando vos elegís hacer algo, también es algo que estás esperando, que Ah, llegue, irte y todo lo que implica, ¿no? O sea, tener otros vínculos, otras relaciones, o sea, es todo un desafío que nunca fue un problema, fue algo mm, deseado. bien. El vínculo con esos que se están formando es un gran aporte al día a día de pensar la profesión o el oficio que uno tiene. Entonces, sobre todo en las materias que yo estoy, que no son, y además las trato de dar también de una forma no dogmática, en el sentido no reiterativa, no son contenidos, es un proceso, una experiencia particular con grupos nuevos todos los años, que es lindo. Y además los tengo en primer año, en tercer año y en cuarto año. Entonces Ah, también vas viendo como procesos evolutivos y vas como participando en esos tres momentos. Entonces es una linda experiencia, desafiante porque, bueno, la visión que yo tengo del oficio por ahí es media crítica, entonces es como compleja, digamos, ¿no? Es desafiante. La propuesta que uno trata de hacer no es la cotidiana, la que está masificada de la arquitectura, entonces es como un desafío. Pero también a la vez les resulta a muchos que están muy conectados de alguna forma interesante porque escuchan o ven cosas nuevas o diferentes, por lo menos, a las que ven y están acostumbrados, ¿no? antes dijiste que cada vez estamos más cerca, ¿no? Y eso se Sí, corresponde al avance de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La ciudad de Buenos Aires avanza a pasos gigantados, ¿no? sí. Y sobre todo con esta cuestión de satélites, ¿no? De barrios privados en forma de satélite. ¿Cómo afecta o beneficia a San Andrés de Giles ese acercamiento urbano? Mira, estamos cerca, primero, en realidad, viste, decimos que la movilidad cambió y todo, pero yo tardo casi el mismo tiempo que cuando iba a estudiar. En realidad,
tengo el mismo colectivo a Luján, el mismo 57 que va a 11 o Plaza Italia, y tarda 20 minutos menos por ahí. Entonces, tampoco es que cambió tanto eso. Ahora, sí es cierto que la masividad de gente y el La espacio frecuencia. cambió, ¿no? Eh, Cada vez lo vemos que está más cerca ese malón de Buenos Aires. Y para nosotros es un desafío, digamos. Yo trabajo en planeamiento en el municipio desde el año 2008 y es uno de los trabajos que venimos haciendo con la planificación. O sea, cómo pensar el territorio de Giles, que es como eh, la primer defensa del interior, digamos, ¿no? Porque sí, pero por eso te digo, no, la historia viene de otro lado, pero sí, somos, por eso digo, la primera avanzada del interior. O sea, Claro. hasta Luján, la famosa mancha urbana del área metropolitana ya se la ve consolidada y pasaste Luján y lo próximo que te encontrás es Giles viniendo por la Ruta 7. Mm. Después está Areco, está Mercedes y Navarro y bueno, ya después tenés Campana. O sea, Mercedes sí está más cerca de Luján, ¿no? La Mancha. sí, un poco más, tiene unos pueblos y algún poco más de tejido, pero también se produce como una interrupción y un cambio. Lo que pasa es que Mercedes tiene otra jerarquía histórica también, otra dimensión, si bien hace años que está bastante quedada en el crecimiento y en, digamos, en la cuestión de cómo se expandió, se toca desde hace más tiempo, digamos, ¿no? Luján y Mercedes siempre tuvieron un vínculo muy grande, de hecho, Luján era la guardia, Mercedes era la guardia de Luján. Mm. Entonces, ese vínculo desde la historia estuvo muy poblado y muy habitado, digamos, ¿no? No tiene tanto que ver con la expansión de la mancha urbana. Y tu trabajo en planeamiento, entonces, ¿cómo es esa contención? ¿Qué es lo que tratan de hacer, lo que hacen? Pensarnos como justamente un territorio que hay que poblar. Nosotros no tenemos una tradición de pensarnos culturalmente como un pueblo que da forma a su hábitat, ¿no? Cuando vos ves la historia, ocupamos el territorio como una consecuencia de la lógica colonial. Mm. Y toda nuestra normativa sigue reafirmando la colonialidad, desde el zoning inglés, desde los modelos yanquis, de los modelos de ciudades francesas, y toda la urbanidad está pensada así. Incluso las producciones agropecuarias también tienen modelos de estancia productiva ajena a los modos propios, ¿no? Entonces, cuando vos ves el paisaje, cómo se consolidó, bueno, tiene que ver con una historia ajena a la historia del paisaje propio. Entonces, Mm. creo que tenemos ese desafío de ver si podemos redescubrir cuál sería nuestro modo de poblar. No darse por vencido en el sentido de decir, bueno, ya es lo que somos, eso no lo podemos cambiar, tenemos todo raviolado el territorio, que además en la mirada sigue pensándose vacío, ¿no? O sea, siempre digo, el paisaje pampeano, creo que la otra vez que hablamos con vos, incluso algo así decía, que la Pampa la seguimos pensando como ese vacío que no tiene nada. Entonces, Mm. desde el diseño del territorio, la normativa y todos los proyectos tienen que ver con eso, ¿no? Con una forma de sacarle renta a la naturaleza y es campo, es producción agropecuaria. Nosotros no sabemos poblar para vivir el campo. Mm. O sea, para vivir en toda la dimensión del humano. O sea, solamente el que trabaja, el que vive en el campo es porque es productor agropecuario. Sí, Eh, y el que no es dueño de estancia y es agente de bolsa y tiene campo, digamos. Pero no, no tenemos como esa situación de poder vivir en el campo y ser un mecánico, ¿no? Pongo como el sí. ejemplo más urbano. Y eso para mí es un problema y la idea es pensar nuevas formas de poblar. Y eso es un Bueno, eso desafío. tiene que ver también con las dimensiones de los campos, porque el otro día estaba hablando con unos gallegos, y los gallegos tienen como, son campos como muy pequeños, entonces
vos ves como su trabajo y es, como decís, el mecánico es rural, ¿no? Hay como un Vas a montón de empresas Inglaterra, rurales. vas ¿Eh? a todas las islas de digamos, Gran Bretaña, Irlanda, todo es lo mismo. Pero por eso te Sí, digo, nosotros acá poblamos para sacar una renta y la dimensión del campo o es chiquita porque es pequeño productor o es grande porque es un gran estanciero, productor. digamos. Entonces, y la dimensión de vivir poblando en el campo no la tenemos. No, sí, no está el señor que, como este imaginario español o francés, de que tiene cuatro gallinas, un par de chanchos y cultiva, tiene su huerto y lo vende en el pueblo, ¿no? Sí, y es carpintero, y es Sí. herrero, y es todos los oficios que hay en la ciudad están también ahí. Por Ah, eso te digo, esa concepción nosotros la tenemos polarizada porque la forma de ocupar la extensión del territorio es extractiva. O sea, sí. entonces, y lo seguimos pensando así desde la actualidad. O sea, el campo es lo que te da la renta, es el producto Mm. bruto, es el recurso que te hace mover la ciudad, que es lo importante. Es la vaca. Claro, y no sabemos cómo pensar el campo. Entonces, yo vengo trabajando con esas cosas hace años, y lo estamos planteando como pensar nuevos poblamientos rurales que no tengan que ver necesariamente con esa mirada también de industrializar el campo, ¿no? Que de vuelta es volver a tener la misma mirada, decir, bueno, agregar valor a la leche teniendo un tambo o fabricando queso, no, es decir, no, yo soy escritor, artista, abogado, mecánico y puedo vivir en el campo. Bien. Esa No, dimensión no la tenemos desarrollada, la tenemos de hecho bloqueada. Cada vez que vos lo hablás con los profesionales de la disciplina de la planificación, te miran con cara rara porque es totalmente un vector, digamos, no explorado y parece que es el camino a la prehistoria, ¿no? Y sin claro. embargo, yo creo que es el camino al futuro, porque es decir, tenemos que volver a conectar con la naturaleza de otro modo, que además sea auténtico a nuestra forma de poblar un pastizal, que es lo que Mm. somos, ¿no? No, ahí Entonces, está, para que los que no son argentinos, esa es la pampa, la imagen. este es nuestro campo, es nuestra pampa, por lo menos de acá, de la pampa ondulada. Esto es Giles. Esto, bueno, en realidad, viste, yo arranqué, como vos pones 5 elementos sumados, Sí, yo hice la suma total, en donde en realidad todo es un resultado de lo mismo, no son elementos separados, sino que es un único elemento que es mi vida acá en Giles, ¿no? Entonces, bien. traté de no separar los elementos, sino de ver cómo viven en mí, digamos, ¿no? Entonces lo primero que pongo es la obra ajena que vos ponés como un elemento. Para mí la obra ajena fundante es justamente cómo se puebla ese campo. Y esta es la posta de Figueroa. La posta de Mm, Figueroa es el sitio donde Rosas escribe la Carta de la Hacienda de Figueroa. Es un documento histórico, político, geopolítico fundamental de la época de la Constitución, donde sale Facundo y muere en Córdoba. Y más allá del hecho histórico, es un poblamiento del siglo XVIII que todavía hoy sigue habitado por las mismas familias. Es un caso, para mí, es de la Pampa bonaerense, seguro que es el único, y de la Argentina más o menos, digamos, ¿no? O sea, obviamente en el norte habrá, pero en este suelo tan dinámico económicamente que todavía la misma familia que tenía una posta en el siglo XIX, que habita desde el siglo XVIII, sigue habitándola de la misma forma actualizada. Hoy da servicios agropecuarios, tiene tractores, cosechadoras, pero además también tiene toda esa unidad que es patos, chanchos, cerdo, cabrito, lo que se te ocurra, y todos los edificios que se van como instalando a lo largo de todo este periodo de casi 300 años, ¿no? Son todas construcciones, esa que tenés señalada es la más vieja, que era la primer pieza, y después se va instalando alrededor de todo un patio y una pérgola y una glicina y el molino, conformando
lo que es para mí la arquitectura de La Pampa, ¿no? Sí. Lo que se llamaba Muy como el consolidado. casco, ¿no? Sí, el casco de estancia, en realidad, de esta época era ese, digamos, donde la estancia era un lugar para estar, ¿no? No es la Claro. estancia de terrateniente, digamos, No, estos son poblamientos, imagínate en el periodo donde todo este suelo no valía nada. Siglo XVIII, esto acá vivía el que estaba afuera de la sociedad, digamos, ¿no? O sea, no tenía valor este suelo. Entonces eran poblamientos muy autosuficientes, de muy pocos recursos, pero que bueno, durante todo este tiempo siguió permaneciendo. El puesto de estancia, el casco son los nombres por ahí que se los va conociendo ¿y después por en qué la no historia. elegiste a Rodolfo Kunch, un historiador del arte, ¿no? Un En realidad sociólogo. Kush es un filósofo Sí, eh, que es como el pensador para mí más importante y nada, me gusta siempre poner algún texto, pensar algún texto a partir de las palabras de estos personajes que uno los tiene presente todo el tiempo porque justamente nos instan a pensarnos hoy con cuestionamientos bastante desafiantes, digamos, ¿no? Entonces, cuando él dice a partir de la conquista y hasta ahora la historia del arte americano fue sometida a un reemplazo del arte mágico del espacio cosa por el arte del espacio vacío, es ese planteo de lo que él llama el patio de objetos, en donde la arquitectura, el arte, cualquier cosa se pone sobre un espacio vacío separado, no de un contexto, sino de la vida que sucede ahí. Él desarrolla todo este concepto de espacio-cosa en un texto en donde en realidad la referencia, dicho más simple, es vincular el espacio a la vida que sucede ahí, ¿no? Entonces, esa vida que le da sentido al espacio, no al espacio que condiciona la vida. Y que cada pueblo tiene el derecho a pensarse como propio y único, ¿no? Cosa que a nosotros nos fue negado reiteradamente y el día de hoy todavía sigue muy contaminado. Entonces, pareciera que tenemos todas las posibilidades de pensarnos así, pero en realidad estamos muy lejos porque estamos muy condicionados con los formatos, nos educan de la misma forma, los modelos que bajan son siempre los mismos, ¿no? Y nos meten siempre en el mismo debate de la modernidad, ¿no? Tenemos que ser sí. modernos, aunque hoy ya ni ellos mismos sepan qué es eso, pero bueno. Y este es lo mismo en realidad, pero es una maqueta 3D relevada en láser, porque esto es monumento nacional desde hace un par de años, y ¿Eh? hicimos un relevamiento con un alumno, con un equipo láser, de manera de tenerlo preservado digitalmente. Pero más allá de eso, que era como esta cosa de jugar con la maqueta digital, eh, la frase que pongo es de vuelta del otro pensador que todavía está vigente, aunque no pareciera por cómo se lo recuerda, que es Claudio Caveri, ¿no? En donde, bueno, no sé si querés lo leemos, pero Sí, básicamente él dice, si somos seres caminantes, es el final de un texto que no está editado, ¿no? De él. Dice, si somos seres caminantes y queremos alcanzar una meta que esté adelante tanto en el espacio como en el tiempo, sentimos paradójicamente que hay que regresar. Se trata de incorporar el pasado al presente, ninguna manera para reiterar esos modelos. En nuestro tiempo, en nuestro ser plegado, porque dice que en realidad no somos ni seres replegados ni seres desplegados, sino que somos seres plegados, se da el símbolo que muestra la presencia simultánea de dos movimientos, uno de desplazamiento, de continuo avance, y otro de constante centralización y nucleamiento. En búsqueda imperiosa de los tiempos y espacios constituyentes, nos permitirá pertenecer a nuestro presente. bien. Pero no es la conquista o dominación de una zona, sino la llegada al lugar, que para Claudio es clave, la idea del lugar, no de espacio, que nos permitirá encontrar el centro tanto individual como colectivo.
lo traigo porque esta idea de todavía la importancia de nuestro presente como un desafío al futuro, digamos, como algo que todavía está en crecimiento, en desarrollo, en descubrimiento de lo que somos, ¿no? Mm. Que ellos, bueno, desarrollaron mucho en todos sus trabajos y sus textos, y que creo que Pero nosotros Caveri estamos. tenía un proyecto bueno, tuvo una especie de ciudad-comunidad ¿no? Autosuficiente. En realidad, sí, la década del 60, ponele antes y qué sé yo, fundó una comunidad en Moreno, en Trujuy, junto con Eso, un grupo de familias, y esa comunidad se fue transformando en una escuela primaria, después jardín, técnico y demás, en donde, bueno, después de la década del 70, ya con todos los quilombos sociales y políticos, se desarmó, sí. pero se transformó en un barrio, digamos, esa comunidad, y funcionó como escuela y demás. Eh, Y después te pertenecía a una especie como de clase para, para generar como un casablanquismo, ¿no? Era esa arquitectura bueno, blanca de revoque blanco, ¿no? Está la iglesia Fátima en San Isidro, para los que quieren buscar. claro, por eso digo, Claudio es un personaje que hizo mucha arquitectura y que pensó mucho la arquitectura. Tiene muchos libros, muchos textos, y nunca dejó de hacer arquitectura hasta el final. Lo que Mm. pasa es que la disciplina y la crítica lo deja siempre como en Fátima y el casablanquismo, porque es la arquitectura que menos se jugó en todo lo que vino después. Digamos, es la Sí, arquitectura que es cómoda para ver y para disfrutar y para reconocer como propia y demás. Cuando empieza a hacer la arquitectura más que vernácula. no vernáculo, sino que explora otro tipo de materialidades y otro tipo de formas que contienen la vida, como a él le gustaba pensarlo, bueno, en esa exploración ya no era tan bien recibida, y siempre se le puso categorías de primitivo, de cosas que no, digamos, como que no eran de la época, ¿no? Cosa que, bueno, es una mala lectura justamente basada en esta cosa, ¿no? De que el deber ser de la arquitectura tenía que estar mirando el movimiento moderno que venía de afuera. Y él estaba haciendo otro camino que tenía que ver con esto que dice Kush, ¿no? Yo un poco estoy en esa línea, ¿no? Por Sí, eso hago estas cosas, porque creo que es esto pendiente, ¿no? No es una cosa del pasado. Cuando vos mirás la historia, verificás esa situación. O sea, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cuál es, aunque no se trate de ver la identidad como marketineramente, decir esto es la identidad, sino que cuál es ese sentir de lo que somos habitando en los diferentes suelos? Pero Argentina es un suelo muy diverso también, ¿no? sí. Este, y ahí es donde, bueno, la obra ajena, esa que empieza así como con la posta de Figueroa, en realidad se identifica como popularmente el rancho, digamos, ¿no? Que no es ni siquiera la cuestión del barro y el adobe, que hoy, desde toda esta relectura de lo sustentable y lo biodinámico y bio no sé cuánto, sino que en realidad el rancho es una instalación en el territorio. O sea, el rancho no se entiende como un objeto, no es una materialidad. El rancho es todo lo que ocupa, es el paraíso que tiene asociado, es el pozo de agua, es el aljibe, es el basural, es el corral, la portilla, digamos, es el patio que se barre. Hay un montón de elementos que uno que los vive y los ha vivido, los reconoce, que hacen a la arquitectura, digamos, ¿no? En la Mm. escala de esa galería, las alturas, las dimensiones, y obviamente el techo inclinado por una cuestión de climática de la cantidad de agua que cae acá. La lluvia. Este, y sí, entonces, bueno, un poco eso. La casita esa blanca es una obrita que hice en el año 2002 o 4, 2004 creo, que es un ranchito.
en el medio del campo, que lo puse solamente como para vincular esa relectura y esa continuidad que yo siento que, que intento en cada arquitectura, en cada cosa que hago, ¿no? Es ladrillo, ¿no? Eso es todo ladrillo y ferrocemento, la cubierta y Ah. el techo. Bueno, yo Este, del rancho siempre hablo, ¿no? Que porque es como una especie de, es la casa chorizo rancho, ¿no? Es como esta situación de galería exterior, que es básicamente todas las viviendas de la Argentina, básicamente. Es nuestra sí, vivienda, sí, a ver, como, por eso, como pieza es una sucesión de espacios. de espacios o un único espacio. Pero, pero insisto, no, digamos, no quería abundar tampoco en ese tema y no puse algunas otras cosas que tengo como para entender eso. Por ahí lo vamos a ver en la obra que puse. Insisto en esto, la instalación en el lugar es lo más importante del rancho. O sea, Sí. no se agota en la galería, en el coso. Es un tronco apoyado en un árbol, forma parte de cómo se conecta esa galería con ese tronco, con el Ujú. norte, con el paisaje, con la puerta por donde se entra. Si no ves todo eso, se transforma en un objeto de vuelta a la arquitectura. Y Sí. no es una cuestión de forma, de prisma, porque ahí es donde de vuelta nuestra mirada modernista, digamos, o modernizada, ve el prisma, ve las dos y trata de abstraer la geometría. Pero no es eso, o sea, es justamente la vida que se da en ese lugar, ¿no? Lo que genera la arquitectura. ¿Qué es esto? Ahí está. Ahí tenés bien marcado. Claro, bueno, entonces esta es la obra propia. El objeto es este que tenés acá atrás. O sea, el objeto para mí es este objeto porque es un símbolo. Esa mesa de dibujo, ese tablero, pertenecía a mi padre, pertenecía al sótano de Santo Domingo, en el convento de Santo Domingo, donde era un instituto de arquitectura sacra, que se desarrolló por los años 60, en donde mi padre participaba, en donde hicieron muchos proyectos de iglesia, uno de esos fue el de Giles, pero es el que me acompaña desde el inicio de la facultad y al día de hoy yo proyecto en parte ahí. Pues, Siempre arranca ahí, digamos. Entonces, no es un objeto, sino que es un objeto simbólico, pero a la vez instrumento, que es parte de mi vida, digamos, ¿no? Y el dibujo es ese modo de pensar que arranca siempre no con una abstracción, sino con una interpretación. O sea, para mí el dibujo es un instrumento que me ayuda a pensar el lugar, explorando líneas y explorando cosas que buscan formas, ¿no? Entonces, en este caso es una casa que busca reconstruirse ese centro, que es ese patio rural, ese patio al cual se arriba, y por el cual se ingresa después a los distintos lugares de la casa, que además llevó muchos años, porque todavía hoy estoy haciendo una etapa de esa obra que te voy a ir mostrando, que empezó haciendo ese techito que ves ahí abajo, que es un fogón, un horno de ladrillos y el lugar donde abajo de esa sombra y el tanque australiano, que se usa como pileta, se juntaban a comer. que sería Y este. es ese lugar, claro. Entonces, armando ese rincón, se generaba la continuidad con esa pieza que era un vagón de tren, que era el lugar a donde dormían los fines de semana cuando iban a instalarse ahí. Y esa fue la semilla inicial que después empieza que esa era la pieza, digamos, el encuentro de cuatro lotes, ¿sí? Justo en ese ángulo, en ese cruce, se intentaba generar este nuevo lugar para vivir que apelaba a la centralidad de ese lugar, ¿no? Entonces, cómo ir abriendo, cerrando en relación a las orientaciones, al paisaje, de cómo se llega, era el desafío de este proyecto, ¿no? Y ahora que Eh, dijiste los cuatro lotes, se nota, ¿no? Uno tiene como un imaginario, uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Y te das cuenta cómo la tierra y el árbol te va armando esa claro, diferencia.
En general, los tanques australianos suelen estar en los cruces de 4 parcelas, porque es lo que a vos te permite ir moviendo el ganado en los 4 parcelas y las 4 tengan agua, ¿no? Entonces, Mm. el hito fundante de ese lugar es el molino con el tanque de agua y las aguadas. Entonces, ahora cuando se lo transforma en un lugar para vivir, ese punto, bueno, se reconstruye como ese cuadrado con el lado abierto porque es una cancha de polo, digamos. Unos pibes que empezaron del principio a instalarse ahí, 2 hermanos, se les hice la casa a los 2 hermanos, la Pampa uno y la Pampa 3. Y bueno, y la maqueta empieza ahí como también a consecuencia de esa exploración de líneas que son los dibujos, que es descubrir un poco qué hacer. Por eso el lápiz, por eso la mano, por eso el tablero, sigue estando presente hoy todavía, ¿no? En mi trabajo. Y empezaba a aparecer siempre desde el principio el vagón se iba a ir, o sea que era una pieza que tenía que estar como un lugar, pero al estar elevado se desconectaba siempre de todo lo que pasaba y en algún momento lo íbamos a sacar. Entonces, el anteproyecto inicial, que es eh, intentaba construir ese centro, entendiendo, la primera etapa es esto que está blanco, el muro, sin pintar, ¿viste? Se iba a hacer Mm. donde se dormía en el vagón y se hacía un baño, una cocina, un comedor y un estar y la galería. Ese fue el primer inicio. Y se pensaba que en el futuro se iban a hacer dormitorios, baños y un escritorio para trabajar arriba, digamos, ¿no? Porque este encruce de 4 parcelas además está en el punto más alto del campo que baja a una cañada que está al amanecer, digamos, ¿no? Entonces, todo ese dormitorio y todo ese lugar apuntaba al amanecer y el norte estaba justo en el eje del comedor y el estar, que es ese punto que marca la entrada y el centro, ¿no? Claro. Entonces, ese es el arranque, el inicio, digamos, ¿no? Bien. Que, que bueno, el dibujo está ahí. Entonces, esto es lo que te decía, es lo primero que hacemos en el año 2006, ya como obra construida más importante, que es eso, ¿no? Es un hogar, que es una cocina, porque ahí se asa, se guisa, se Ah, hace todo en el medio, ¿no? ese es el hogar. Claro, eso que es la chimenea del hogar, que es una pieza fundamental que está en el medio del comedor, el estar, y es lo primero que ves cuando entras. Y además está hacia el sur, que es el lugar a proteger, que es la segunda vista que tenés acá al costado, ¿no? O sea, hacia el sur se cierra Sí. el ranchito, pero tiene puntos visuales que conectan con el pueblo, porque desde acá se ve el pueblo, que está medio cerca, entonces la luz, digamos, todo lo que observan esas ventanas tienen que ver con la conexión con la ciudad. Eh, la curva es la cabecera de la cancha de polo y es el punto en donde se abre el lugar para estar a la tardecita, para juntarse a la noche y demás, que tiene esa conexión con el juego, que es la horizontal, ese paño fijo que está ahí abajo, y la ventanita, que es la referencia con el cielo, ¿no? Acá a la izquierda, en la punta Sí. esta, que es curva. Y bueno, cada lugar trata de ir conectando con el paisaje, conectando con lo que pasa afuera de un modo diferente. Y la galería de chapa como un elemento también sonoro y de asociación con el vagón que estaba, pero también con la casa vieja, este, Bien. El que techo está ahí. es de chapa, ¿no? Ah, no, De la este. galería, Ah, esa, la claro. galería esta. Esa galería es una galería, otra vez, que vuelve a recuperar la escala del ranchito, que es bajita, que queda chica, todo esto hecho también con pocos recursos siempre, ¿no? O sea, son cosas de construcción muy simple, casi material, o sea, no es barro, pero es ladrillo y revoque, ¿no? Y mortero, porque todo el ferrocemento
es eso, es una malla y ¿La es cubierta estructura. también es de es ladrillera? ¿Es de No, mortero? no, la cubierta es de ferrocemento. Ahora vas a ver alguna imagen. Ferrocemento te permite justamente trabajar con la forma para rigidizar la estructura. Y Oh, adentro es eso, ¿no? Es la forma que envuelve distintas vivencias que van sucediendo en cada lugar. Al principio con los elementos mobiliarios que van apareciendo, con lo que se consigue. Digamos, una arquitectura muy simple, donde el valor es lo que pasa y no la propia arquitectura. En mm, las plantas, en las vistas, a veces parecen mucho más llamativas de lo que es cuando estás ahí. Cuando estás ahí lo importante es cómo te conectás con el afuera, qué es lo que pasa ahí, y la arquitectura pasa a un fondo de segundo o tercer plano. No es lo importante cuando estás ahí. Eh, pero sí, bueno, la sensación de eso, ¿no? De conectarse, de estar sentado, o estar acostado, o estar, y las alturas que van como reconociendo cada una de esas distancias. sí, Esa, esa, ahí está la imagen del techo. esa es la imagen, por eso es un plegado, que en realidad hay una luz de 12 metros entre, que es esa cumbrera, que es un quiebre, es un plegado, no tiene viga, no es una viga que apoya en 12 metros, sino que es un plegado que tiene un quiebre justamente en el Mm. hogar que rigidiza ese punto más bajo, ¿no? Entonces, la forma responde un poco a lo que sucede en cada lugar y pide forma, digamos, también la estructura, porque no puede ser un plano. Entonces, siempre es alabeada o quebrada o plegada, digamos, ¿no? ¿Y por qué Y el revoque? ¿Por qué el revoque y el color y no ladrillo visto? ahí es donde es muy simple esta obra, el ladrillo enrasado, para trabajarlo con estas formas y demás es costoso, pero además había un deseo de la propietaria que era que no le gusta el ladrillo. Entonces, ahí es donde, bueno, tuve que trabajar con el revoque, incluso en el techo, porque la mejor forma de trabajar estos techos es terminarlo con ladrillo, incluso. En otras obras lo he hecho así, pero acá tuve que trabajar con doble capa de ferrocemento, porque no le gustaba el ladrillo. Entonces ahí es donde, bueno, uno responde a esos deseos del que lo va a vivir todo el día, pero bueno, son desafíos a veces que Igual, los... muchas veces el rancho es revocado, es de color, no es de ladrillo visto. No, el rancho nunca es de ladrillo. El ladrillo visto en realidad aparece como una respuesta, es como el ladrillo hueco hoy en los barrios populares. Sí, El ladrillo visto de la construcción del siglo XIX, que nosotros tenemos muy asociado como las molduritas y toda esa, en realidad es el que no tenía guita para revocarlo, porque el sí, frentista era la parte más cara de la obra. Y eso era solamente el soporte para que venga la moldura bien desarrollada, ¿viste? Con los distintos estilos y todo. Entonces, y además los revoques eran esos con marmolinas, o sea, eran muy costosos hacer los frentes de esas. Entonces, nuestros pueblos están llenos de esas construcciones de ladrillo, pero porque son pobres, no porque sean una forma de terminar de ese arte, claro. digamos. Entonces, Pero se hacían de ladrillo común, no se hacían de ladrillo hueco. claro, no había ladrillo hueco. Hoy se hace ladrillo hueco porque es lo más barato, lo más rápido. También porque le falta el revoque, terminamos viendo el ladrillo hueco. Entonces es la misma asociación. Lo que pasa es que una está romantizada, ¿no? Y además hay cuestiones de escala, de lenguaje que la Mm, asociamos. Es italiana, digamos, o francesa o demás. Y el ladrillo hueco de nuestros barrios populares hoy no tiene esa, si bien es una consecuencia de la casita racional, cajón y demás, de la década del 50, no tiene el mismo sí, target que tiene el otro, pero es el mismo símbolo de la pobreza de nuestras construcciones, pobreza sí. económica. Claro, entonces, en el momento que llega la posibilidad y la necesidad de ampliar,
cambiamos, o sea, cambia la situación de la familia ahora ya que se va a instalar. Ya no es un lugar donde imaginan que van a trabajar, es un lugar donde se vienen los fines de semana, están todo el tiempo ahí, no es que de vez en cuando, son personas que lo viven muchísimo estos lugares, con sus hijos y todo, y el vagón se tiene que ir. Entonces ahí volvemos a recuperar el centro y ese patio central al cual se llega, que funciona necesariamente con ese comedor cocina que está ahí afuera con la parrilla y el Ah, horno. O sea, que es ese. Entonces, no es una obra que se pueda explicar o entender sin todas esas piezas, ¿no? Eso es lo que, digamos, yo intento como continuar como lectura del rancho. O sea, es muy típico, no, yo me crié bastante en el campo y en la casa nuestra del campo, vos llegabas y el patio se barría, pero era un patio muy grande a donde se estacionaba o se ataba el caballo o la jardinera o lo que sea, y era una tierra pelada que no se mm. cortaba el pasto, sino que se barría todos los días, ¿no? Se barrían las hojas, se barría el polvillo. Bueno, acá no está de la misma forma porque no se lo vive con la misma intensidad, pero refiere a ese lugar que te recibe y que te congrega siempre afuera, porque las casas en el campo, como el rancho, se viven afuera. O sea, Sí, por son eso exteriores. también, claro, por eso tampoco tenían tantas ventanas o ventanas grandes, porque no había una necesidad de iluminar el interior, apenas para ventilar o para asomarse a ver. Hoy, obviamente, la contemporaneidad tenemos otro modo de habitarla y nos requiere que, bueno, las ventanas estén presentes, entonces ya los muros, pero no como como esto que siempre hoy se dice, ¿no? Como la continuidad del exterior y valorizar el paisaje o la naturaleza. No, no. La naturaleza se la valoriza porque se la vive, afuera, en Sí, contacto, no porque se la ve atrás de un paño fijo. Entonces, la arquitectura tiene que darle valor a cada uno de esos instantes en los que se vive y bueno, pensar cómo es ese marque, digamos, ¿no? De la situación que se contempla el paisaje. Ahí esta es una prueba en realidad de exploración que termina en esto, ¿no? O sea, lo anterior fue cambiando y esta es la segunda etapa que terminamos haciendo, en donde son dos ah, dormitorios sin baño, o sea, con el mismo baño que había, que agrega esta galería, ¿no? Ahí en la punta, que buscaba como conectar con el amanecer y armar otro lugar más para contemplar ese paisaje y conectarse de otra forma, ¿no? estoy Ya a de los esto. padres, que es eso y que, claro, que son esas dos fotos que están ahí. Que ahí es donde, bueno, la posibilidad de construir en el tiempo también te da la posibilidad de que las personas vayan entendiendo cómo habitan ese lugar. Cada persona descubre formas de habitar y por más que uno como arquitecto le ofrece estas posibilidades, después descubre que no es lo que más le importa de vivir ese lugar. Entonces, a veces hay fantasías, a veces nuestras, a veces de ellos, y si bien este lugar les encanta, no lo viven, ¿no? Entonces, ahora, esto fue en el 2011, ahora seguimos pensando otra ampliación porque tuvieron más hijos y demás. Este es el proceso de ampliación, ¿no? Donde ves, digamos, o sea, las perforaciones de ese muro buscan conectarse con algo, ¿no? En cada momento, ir caminando, salir de un lugar para dormir, o irse a dormirse, ver, digamos, cosas diferentes, y bueno, la forma se va como adaptando a eso, ¿no? Bien. Claro, y después tenés, los muros también son de este grosor porque es todo portante. Es todo portante, pero a veces quedan huecos y, digamos, el muro responde a lo que necesita adentro y lo que necesita afuera. Mm. No, no es una consecuencia de una pared de 30 o de lo que sea, digamos que si tiene que ser ancha es ancha y si tiene que ser fina es fina. Lo que manda es Igual, cómo se lo vive adentro o cómo se lo vive afuera. Entonces, y ahí ves ya que nos hay damos huecos, cuenta. hay placares, hay como de todo que va como dándole forma y protegiendo también el sur, ¿no? O sea, el sur estas arquitecturas sufren muchísimo, digamos, el clima, porque ahí les pega el viento, les pega la lluvia,
permanentemente, entonces sufren bastante, ¿no? Y Y es eso, bastante frío también la noche mucho frío, el helada. viento sopla mucho y se te mete por todos lados, entonces bueno, acá teníamos poca guita, las ventanas eran malas en el sentido de la hermeticidad y todo. Entonces, bueno, vas como haciendo lo que podés con los recursos que tenés, ¿no? Obviamente. Entonces ahí, ves, acá Bien, abajo está todavía el vagón y allá ahí a la derecha ya el vagón se se fue fue. y bueno, empieza a abrirse todo ese patio también hacia el amanecer que es ese lado y los árboles empiezan a crecer y bueno, Muy bien. empiezan a armar todo ese patio central de este lugar, ¿no? Entonces el montecito y la casa bien agarrada al suelo, como una cosa que los avatares del tiempo, del desgaste y de todo, bueno, hacen que la casa se siga viviendo igual. Y en realidad yo, si bien por momentos hay problemas, porque obviamente esta arquitectura, como te digo, cuando empieza a sufrir y si hay problemas de humedades y demás, eh, le pega fuerte. Esto me han puesto, claro, pero porque lo prendieron fuego una vez y porque les meten unos troncos gigantes, lo usan tanto que y atrás lo que era la pared, una pared de 30 gruesa en realidad, porque había partes más de 30, ya le quedan 15 centímetros del desgaste de ese hogar. Entonces está rajada por atrás y empieza, bueno, lo lindo de esto es que se lo vive intensamente, nada de eso hace que la arquitectura pierda valor, lo siguen disfrutando y no es, digamos, si bien hay cosas que hay que arreglar, no son problemas, ¿no? Igual también el campo tiene como esta cuestión de que todo está en proceso siempre, ¿no? Todo está en obra, todo está en trabajo, ¿no? Eso es, Siempre se por eso trabaja. digo, eso es lo que a veces tiene de lindo cuando se lo vive así, digamos. Tengo también otras obras de gente de Buenos Aires que también lo vive así, que disfruta ver el verdín en la pared, que disfruta ver, viste, como no hay un problema de la pureza y la perfección que hoy tan preocupados estamos de la Claro. disciplina de mostrar fotos perfectas y donde no hay ninguna mancha y donde todo es puro y perfecto, eterno, digamos, ¿no? Esta cuestión de la que la arquitectura tiene que permanecer Mm. igual durante toda la eternidad y esa es la gran arquitectura. Por eso digo, conectar con nuestros tiempos de los materiales. El barro tenía esa cosa, la necesidad de recuperarse, de volverse a revocar, ¿no? O sea, de estar atento a lo que se hacía, ¿no? Como los pueblos africanos y demás, también que tiene esa cosa de ritual de recuperar y de establecer el estado de la construcción colectivamente, ¿no? O sea, bueno, toda esa dimensión de lo que implica habitar lo humano nosotros lo tenemos bastante perdido. Sin embargo, las clases populares, nuestro pueblo es así como se vive, ¿no? O sea, se encala todos los años. Bueno, y esto es un poco el proceso, que en realidad en el año 23 hicimos el primera ampliación, el anteproyecto de ampliación, que era explorar un dormitorio más en suite y una nueva galería, bueno, y ver cómo esta arquitectura sigue creciendo sin estar prefigurada de que iba a crecer. O sea, esto no estaba planificado que iba, no era parte del anteproyecto, no estaba pensada que iba a tener esta ampliación. Pero sin embargo, crece, digamos, ¿no? Es como que le sale otra parte. Sigo trabajando con dibujos que esta es una mezcla de computadora y de mano y de Sí, claro. tablero y de todo, ¿no? O sea, eso es una ortofoto hecha con el dron que hago yo. O sea, no es que como decía el texto de Claudio, no es que nos quedamos en la historia, sino que estamos tratando de integrar de otra forma el futuro, el presente y ese pasado que lo tenemos vivo todavía, ¿no? Claro, era el dormitorio de los padres, ya los chicos son adolescentes, no pueden dormir juntos, es varón y mujer, necesitan cada uno su espacio y los padres también. Entonces es como que el dormir en el campo es un momento del día, ¿viste? Entonces, para mí siempre es importante como tener ese recorrido, de sentirte que vas al lugar de dormir. Ese primer anteproyecto terminó siendo esto, ¿no? Porque esa galería que yo le seguía pensando asociada al dormitorio, para ellos realmente no la quieren, o sea, no se despiertan y salen a su patio del dormitorio, sino que se van siempre allá a la parrilla o a la cocina del centro. Entonces, bueno,
se conocen y la arquitectura tiene que acompañar eso, ¿no? Entonces aparece ahí como un nuevo lugar que conecta al amanecer, que busca el asoleamiento de la mañana y se resguarda lo más que puede al sur y al otro lado con un vestidorcito y bueno, el lugar para bañarse mirando todo ese paisaje del sur y bueno, todo Bien. eso que busca eso. Yo trabajo fundamentalmente con todos los aspectos de la arquitectura, ¿no? En el sentido de que la planificación, los proyectos urbanos, pensar desde espacios públicos, edificios públicos, nuevas formas de habitar la ciudad o nuevas formas de habitar el campo. Y todo eso es lo que hago, ¿no? Por eso hablo de construir lugares para la vida y no de arquitectura, ¿no? Por eso surtectura también. Mm. Y bueno, ¿y hoy en qué estás trabajando? Y hoy estoy trabajando en el plan de ordenamiento territorial de Giles. Tengo reformas en un campo, una casita, terminando una casita de hace también más de casi 15 años en el medio de la ciudad, en un fondo de un lote que son 3 patios y medios redondos y todo ahí que es para una jubilada que quiere tiene su casa y se quiere ir a vivir a una casa que le haga yo en el fondo de un lote que tenía. ¿Viste? Bueno, terminando todo eso y dando clases y pensando esto, ¿no? También estoy haciendo un plan particularizado del sector, que también es un instrumento muy poco explorado. Desde el año 77 hay 2 hechos en toda la provincia. Si lográramos aprobarlo, este sería como el tercero, junto con el plan de ordenamiento territorial y la modificación del código. Entonces, y trabajando en un parque urbano natural, reservas, nuevas terminales. Permanentemente estoy proyectando y pensando cosas en mi pueblo, que es el lugar en el que... ¿Y cuál sería el gran cambio de ese plan, de esa Y el transformación? cambio es eso, ¿no? Pensar nuevas formas de habitar. Entonces esas nuevas formas de nuclearse, fíjate que la ley tiene un artículo que, otra vez, la colonialidad está tan presente en todo, que se llaman colonias, ¿no? Y es una forma de poder densificar sin ser una nueva área urbana, ¿no? Entonces, porque vos tenés la ampliación urbana, las ciudades existentes, ampliaciones urbanas y después nuevas áreas urbanas, o sea, fundar nuevos pueblos, ¿no? O sea, y el resto es campo. Vos sabés que en nuestra ley de ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires, en realidad, lo único que dice es la unidad económica mínima que lo plantea el Código Rural y no tiene eh, conformación de tejido rural, no tiene ninguna forma de pensar la ruralidad, es solo lo que no es ciudad. Claro, el Entonces, opuesto, lo no algo opuesto, complementario, no que que es podés productivo, urbanizar el campo. que es productivo, o sea, te limita todos los usos. Yo modificamos el código Cangile hace unos años y cuando vos querés meter usos que son de la ciudad en el campo, te frenan todo. Y como es, entonces está esta figura de las colonias, que es una puerta, una grieta, digamos, en donde se podría pensar nuevos nucleamientos urbanos. Entonces ahí yo armé toda una forma de repensar la parcela, o sea, que la llamo semillas, en donde en realidad el objeto de la instalación de la vida ahí es lo que le da la forma a la semilla y la forma de relacionarse con el otro. Bueno, es toda una lógica que es bastante compleja, la tengo explicada en en mi canal de YouTube. Estoy trabajando con eso, con la comunidad, obviamente, no son todas cosas mías, todas estas cosas hay que consensuarlas, debatirlas, discutirlas, porque no se zonifica la realidad y estamos trabajando en una cosa que se llaman pagos, ¿no? O sea, no zonas rurales, sino pagos, que el pago responda a la identidad. Nosotros, viste, el almacén de Tejo, 4 esquinas, 5 esquinas, todo el campo para nosotros tiene toponimia, ¿viste? Entonces cuando la normativa divide el territorio le pone códigos que no tienen sentido. No, Entonces la y idea, además que también todo nuestro trabajo ha cambiado. Ya no sí, trabajamos del mismo modo. es que O, vos pensás que hoy podés tener eh,
internet de alta velocidad en el medio del campo. Vos pensás que no tenés que tener un tendido eléctrico para poder vivir en el campo. No necesitas cloaca para tener un edificio. De hecho, yo en estos nuevos nucleamientos pienso en alta densidad rural, en donde Co- la altura de un eucaliptus se pueda construir 4 o 5 pisos en el medio del campo. Porque hay gente que en realidad quizás no quiere vivir produciendo lechuga y cortando el pasto y qué sé yo. Ahora, quiere vivir en un entorno rural. Entonces, diseñar eso, pensar eso, desde la arquitectura, pero también desde las formas de relaciones de ese tejido rural, es todo un desafío. Y bueno, eso es lo que estoy trabajando e intentando que se debata, que es muy difícil, porque obviamente la mirada de la ruralidad es la de la producción. Entonces vos te encontrás con la sociedad rural claro. discutiendo y Pero, ¿y haciendo cómo haces para que de golpe no te venga el negocio inmobiliario a destruirte tal esa cual. parte? Es el gran desafío que tenemos, porque yo siempre lo que digo, nosotros logramos prohibir los barrios cerrados, digamos, acá en Giles, ¿no? Ah, vos. Eh, claro, entonces, que es también una defensa permanente que estamos tratando de hacer, porque acá el que viene a vivir a Giles, ¿no? Pero la tendencia a que las inmobiliarias y los desarrolladores quieren hacer el fragmento que tiene una puerta, que le ponen seguridad y que vende más ese producto, porque es la idea, digamos, que tenemos, pero Del barrio cerrado, del claro, dominio. entonces de aislarse y yo estar bien, aunque el resto de la comunidad la pase mal, ¿viste? Entonces, esa es una concepción que atenta con la idea de pueblo. Entonces, preservarse como pueblo es el gran desafío que nosotros tenemos de acá adelante. Y además, incorporando la posibilidad del campo como un lugar para vivir. Mm. Para el que es de la ciudad, pero sobre todo para aquel que habitó y sabe vivir en el campo. Entonces, también estoy trabajando con nuevas formas de chacras, pero con el nombre quechua, en donde son unidades de vida, donde tienen una escala del alimento, en donde la escuela, el CPT, nosotros tenemos una escuela que se llama eh, Centro Educativo de Producción Total, que hay en la provincia de Buenos Aires, en ¿Qué donde hay sería? ¿Qué diferencia tendría eso? Entiendo. son como las escuelas agropecuarias, nada más Mm. que son chicos que estudian 15 días en la escuela, viven en la escuela y 15 días hacen trabajos prácticos y estudian desde sus casas en los campos. Ah, ok. Entonces, es la formación de pequeños productores que tenemos acá en Giles. Entonces, la propuesta que estamos haciendo con el plan es que a partir de convenios urbanísticos y de acuerdos, esos egresados se puedan instalar, reinstalar en el campo, seguir viviendo como viven, produciendo y además transmitiendo ese saber a los que vienen a vivir a Giles conectado con esa ruralidad. Bien. Bueno, hay muchas formas y muchas cosas, es muy largo todo ¿Tenés esto. cómplices en pueblos vecinos? Todos estos planes ya están trabajados, presentados en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y cuando yo le hablo de esta forma, la metodología del plan la estamos trabajando con un antropólogo de Giles también. Estamos trabajando en un grupo que llamamos Sendas, las Sendas de Claudio Caveri, que son un montón de amigos y colegas que estamos como en esta búsqueda desde hoy, pero cada uno está en cosas diferentes. Por ahí a mí me toca esta situación que es más atípica y que bueno, yo trabajé 2 años, mi origen es rural, o sea, si bien yo no me siento un trabajador rural, yo he arreado, vacunado, he hecho todas las tareas de campo. Ahí, sos parte de la comunidad del campo, del pueblo. Sí, soy de acá, soy de acá. Claro. Por eso, esa te da otra dimensión, ¿viste? Entonces, cuando yo le digo a provincia, bueno, yo no necesito un diagnóstico. Nosotros no necesitamos un diagnóstico, porque ¿qué pasa? Todos los planificadores que hacen planes desde las universidades no son de los lugares que planifican. Nosotros somos de acá, entonces toda la cartografía, todo lo que es análisis de datos está, pero el diagnóstico lo tenemos nosotros, entonces directamente nos ponemos a pensar. Bien. Y eso produce choques y cosas, ¿no? ¿Y principalmente son ganaderos o son agricultores? Giles es zona núcleo, no es la zona núcleo más importante de Pergamino y demás. Tenemos un gran sector de ganadería todavía. Sí. Hemos expulsado los tambos, o sea, la producción tambera que era muy grande, ahora está concentrada más para Navarro y demás, y después más en Santa Fe.
se ha, digamos, trasladado y cada vez es más chacarera, más agropecuaria, más agrícola, ¿no? Pero Que soja, eso, principalmente, ¿no? O trigo. claro, y ahí depende de la época. Se ha recuperado mucho el ambiente, o sea, con los cambios de herbicidas, con otras fórmulas, ¿viste? Ah, pues puede Este, intercambiar ahora, ¿no? Entre trigo y soja, claro, digamos, ¿no? sí, todo eso hemos recuperado mucha fauna. Hoy, hace años que no veíamos la cantidad de lagarto, overo, de zorro, de liebre, de perdices, que, que- ¿Y eso por que el fertilizante y la combinación de soja y trigo? por los cambios de cultivos que hay. También porque hay más pasturas, rollos y demás, y porque además se dejó de fumigar con esos herbicidas que mataban todo, digamos, ¿no? Realmente Oh, destruían todo. Entonces, y bueno, y hoy tenemos también la agroecología, que es una forma de agricultura y de ganadería regenerativa, que también es una forma de producir, de no perder producción, pero de hacer más amigable la vida en el campo. Entonces, no es incompatible habitar el campo con producir. Ese es el gran no. problema. Si el modelo es de fumigar, vos no podés estar fumigando y viviendo al lado, o sea, porque estás habitando un suelo contaminado. Pero ya con estas nuevas formas de producir, creemos que es más posible pensar en habitarlo también, ¿no? Además de producir. Bueno, muchísimas gracias y nos veremos en San Andrés de Giles, el día que Dale, cuando esté. quieras, te venís y tomamos un vinito. Bueno, hasta la próxima. Chao. Bueno, Adrián, hasta luego, gracias. De nada.